Señor les bendiga en esta tarde, hermanos benditos, pueblo de Dios en general que nos escuchan a través de este medio. Es una bendición hermosa poder saludarlos y poder dirigirnos a ustedes esta preciosa hora del día. Vamos a comenzar hoy con el programa de este día, hablando un poquito de este precioso tema que le hemos titulado La preparación de los santos. La preparación de los santos. Quisiera en esta oportunidad tocar un puntito doctrinal, un poquito ahí para ir avanzando en la preparación, valga la redundancia, ¿verdad?, de la iglesia de Cristo, de cada uno de los hermanos, de las hermanas y también de otros ministerios, también de otras denominaciones, ¿verdad?, que nos puedan escuchar, que puedan sintonizar y abrir este canal de YouTube y compartir con ustedes a la luz de la palabra un poquito de lo que es la doctrina apostólica, ¿verdad?, doctrina quíntuple que nosotros manejamos por la gracia y misericordia de Dios, por su revelación en los ministerios, en la iglesia. Entonces vamos a comenzar después de este corto saludo, ¿verdad?, la preparación de los santos. Voy a avanzar a poner el texto base, texto muy conocido, Efesios 4:12, y tal vez vamos a redundar un poquito alrededor de él, ¿verdad?, en el contexto, para poder cimentarnos bien, ¿verdad?, en lo que es el pie de imprenta de la palabra, de la Biblia bendita. Efesios 4:12 dice: en el nombre poderoso de Jesús, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces es poder entender un poquito más a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, en qué consiste la preparación de los santos. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados a ser santos. Entonces este texto apuntala precisamente eso, pero claramente dice también a fin de perfeccionar a los santos. Quiere decir que van a haber santos, pero necesitan ser perfeccionados. ¿Para qué van a ser perfeccionados estos santos? Ahí lo dice: para la obra del ministerio. Mire, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que después de que los santos sean perfeccionados, se trabaje en ellos el Espíritu Santo, ¿verdad?, por supuesto, a través de los ministerios, ¿verdad?, de la espada de Dios, la palabra de Dios. Dice que hay un ministerio, es una obra del ministerio en la que ellos tienen que trabajar después. Por eso dice para la edificación, eso es construcción, ¿verdad? Ese es armar el edificio, la casa. Dice para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son los hijos de Dios, ¿verdad?, la casa de Dios, el edificio, que también lo dice Pablo el apóstol. Entonces eso es la preparación
podríamos definirlo como el proceso de perfeccionamiento que el Espíritu Santo va realizando desde el principio hasta el final en la iglesia preciosa. Es decir que, como la Biblia lo expresa, ¿verdad?, en la carta a los Filipenses, y lo dice Pablo, que aquel que empezó la buena obra, ¿verdad?, hablando de Cristo, de Dios, el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el fin. Eso, la perfeccionará. Entonces, a eso se refiere esto, esta preparación, repito, el perfeccionamiento, o sea, la preparación de los santos, así la podemos definir, como el proceso de perfeccionamiento que el Señor está realizando en sus escogidos, en sus llamados. Entonces, dicho eso, vamos a avanzar un poquito en este punto para poder ahí sí va a ser de edificación mientras nuestro Señor no aparezca, y porque tenemos que estar listos y preparados para que cuando aparezca nuestro amado Jesús estemos ya bien preparados, ¿verdad? Ya estemos listos para el encuentro con Él. Pero recién acabamos de leer Efesios 4:12, pero mire a un verso anterior, como dice un verso anterior a eso, 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso se llaman cinco ministerios. Por eso le decía, mire el verso donde empezamos y un verso antes de ese, que lo que quiere decir es que a través de a quienes va a usar Dios para la preparación de estos santos. Como lo decía el verso 12, ¿verdad? El perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero entonces en el verso anterior, que es el 11, que es este que tenemos acá, este slide, menciona cinco clases de ministros, que ahí están claramente detallados. Y eso es lo que le decía hace un momentito, ese es el punto de enfoque doctrinal en este día, para esta hora. Entonces, a estos ministros que Él mismo constituyó, porque ahí lo dice, ¿verdad? Imagínense quién puede quitar eso de la Biblia. Que los hombres ya lo quitaron, eso es otra cosa. Pero la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que el que le añadiere o le quitare a la Biblia, a la palabra de Dios, dice que es duro, pero dice que le van a caer, le van a añadir las plagas a ellos. Las plagas de este libro, dice el Apocalipsis. Entonces imagínense qué peligroso es eso, ¿va? Yo no sé cómo hay, digamos, entidades ahora, ¿va?, que se atreven a decir y a aseverar, a afirmar que 5 ministerios ya no hay. Entonces yo les recomendaría que leyera el Apocalipsis, cuando dice que al que le añada o al que le quite a este libro, dice que le van a añadir las plagas que están en ese libro descritas. Entonces es delicado, ¿verdad? Ahora nosotros creemos que esto es claro cuando el apóstol Pablo dice, Él mismo constituyó. ¿Quién Él? El jefe, el mero jefe, Jesucristo, Dios. Entonces, ¿cómo me voy a atrever yo como hombre a quitar esto? Si fue el mero jefe el que lo estableció. Y Él mismo dijo, acordémonos, acuérdese usted que Él mismo dijo, hermano y amigo, Él mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿cómo le vamos a quitar estos pasajes? ¿Cómo le vamos a quitar
esto que es parte de la columna vertebral de la iglesia, porque estos son los que Dios a través de ellos va a realizar la preparación de los santos, va a llevar a cabo la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el punto doctrinal de enfoque, verán, nosotros aportando nuestro granito de arena en esta tarde, en esta doctrina tan importante. Entonces ahí lo deja ver bien claro, pero si avanzamos un poquito en el verso número 13, mire, 4:13, mire cómo dice, ahí mismo, Efesios 4. ¿Para qué es eso entonces? Mire, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿cómo se va a poder llegar hasta esto que tenemos ante nuestros ojos? Si le quitamos los versos anteriores de los ministerios, ¿verdad? ¿Cómo se va a cumplir Efesios 4:12 cuando dice que tiene que haber un perfeccionamiento? Si le quitamos Efesios 4:11 y más acá, ahora llegamos a Efesios 4:13 que dice hasta que todos lleguemos. ¿Y cómo vamos a llegar? Si ya no tenemos los fundamentos ahí que Dios estableció. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Mire, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Que es el unigénito del Padre. Entonces creemos que la teología, creemos que los estudiosos de este tiempo han cerrado sus ojos y han cerrado su oído a la revelación del Espíritu Santo en estos días, en estos tiempos, de algo que es tan importante y que la iglesia necesita, la iglesia de Cristo lo necesita. Entonces le pedimos a Dios de todo corazón que sean, como dice el apóstol Pablo, alumbrados los ojos de su entendimiento y que puedan ver la realidad de esta verdad, que puedan ver la luz de esta verdad, ¿verdad? Vamos a continuar entonces. Voy a citar el Antiguo Testamento, Éxodo 19:6, que en el Antiguo Testamento, vea cómo dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, para llegar a ser gente santa, para llegar a ser un reino de sacerdotes, se necesita lo que estábamos comentando hace un momento, porque acuérdense que nuestro tema es la preparación de los santos, la preparación de los santos, y para llegar a ser gente santa y reino de sacerdotes se necesita 5 ministerios, se necesita tener esto tan importante, que son los que el Señor mismo dice, Efesios 4:11, constituyó, que son los ministerios, que son las coyunturas, le dice el apóstol Pablo. Entonces ahí vamos introduciéndonos en este tema. Se necesita, si no, no se puede hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Pues tiene que haber una preparación, una previa preparación, ¿verdad? Tiene que haber ese perfeccionamiento que la Biblia dice. Veamos otra cita más acá, para antes de entrar en el desarrollo de este puntito doctrinal, en Levítico 20:26. Que Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo.
y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y como dice este texto, Antiguo Testamento siempre, ¿verdad? Levítico, me parece que es tercer libro de la Biblia. Habéis pues de serme santos, mire, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, para que haya esta clase de santos, porque Dios es santo, ahí lo dice, ¿verdad? Y dice que para eso nos ha apartado de los pueblos. Entonces tiene que haber una previa, repito yo, a la luz de la Biblia, una previa preparación de los santos. Que, vuelvo a insistir, si no tenemos las coyunturas, si no tenemos 5 ministerios, entonces ¿cómo puede prepararse? ¿Cómo puede perfeccionarse? ¿Cómo puede llevarse a cabo esta obra tan importante? Y acuérdese que el Señor viene, Cristo viene, y viene por un pueblo preparado, ¿verdad? Él viene preparado por una iglesia sin contaminación, una iglesia madura, una iglesia adulta. Él no viene por una iglesia niña, Él no viene por una iglesia caprichosa, berrinchuda, ¿verdad? Puro niño, que está viendo la verdad de la palabra ahí en el libro de Dios, y aún así sigue razonando y diciendo, no, los hombres tienen la razón. Ahora ya no tiene la razón la Biblia, la tienen los hombres. Y entonces esa es una iglesia niña, que no se deja preparar, que no deja madurar. Pero la iglesia madura, la iglesia adulta, la iglesia perfecta, que Él le dará el último toque de perfección cuando Él venga, y se la va a llevar. Pero esa es la iglesia que se está dejando preparar y perfeccionar por el Santo Espíritu de Dios, que es Dios mismo, y que a través de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, se tiene que ser preparada y perfeccionada. Y ahí vamos llegando un poquito al punto, ¿verdad? A nuestro desarrollo, a nuestro enfoque doctrinal, después de esta breve introducción, digamos. Entonces, yo encuentro en la Biblia versículos relacionados con este perfeccionamiento, con esta preparación, que nos conducen a ver exactamente qué es lo que Dios quiere perfeccionar y qué es lo que Dios quiere ministrar a la iglesia bajo estas 5 unciones ministeriales, ¿verdad? Entonces, ya entrando un poquito en materia, esta voz griega catartizo, que se usa en el versículo donde comenzamos, Efesios 4:12, cuando dice que Él está haciendo una obra de perfeccionamiento en su pueblo, en la iglesia, que está preparando, que está perfeccionando a los santos. ¿Ya? Esa palabra preparar, esa palabra perfeccionar, es catartizo. Esa es la voz griega ahí, que entre las acepciones que le puedo mencionar aquí están, las puede ver conmigo, es completar, remendar y restaurar. Eso significa también preparación, preparar. Es el perfeccionamiento del que habla Efesios 4:12, donde comenzamos, y del que habla, bueno, tal vez lo puedo poner aquí, vamos a ver, sí, aquí está el versículo que quiero ver, pongámoslo, ahí está, mire, 4:12, a fin de perfeccionar, aquí suena la voz griega catartizo, entonces es un catartizar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero aquí es donde se usa la voz griega que estábamos mencionando. Esta, mira. Ahí está,
completar, remendar, restaurar, preparar. Entonces, veo 5 versículos muy íntimamente ligados, relacionados con los 5 ministerios también. Entre las cosas que Dios quiere perfeccionar en nosotros, como su pueblo, como su iglesia. Veo 5 versículos exactamente, ¿verdad? Hay, digamos que no son 5 pues, pero hay más. Pero entre esos 7, 8 versículos que hay, hay 5 que se relacionan con las 5 unciones ministeriales. Y que Dios quiere a través de esto perfeccionar, preparar, catartizar a la iglesia, al pueblo de Jehová. ¿Para qué? Para que cuando Él regrese, cuando Él venga, entonces la iglesia esté preparada y lista para irse en este entendimiento. Sigamos. Mire, aquí está el versículo que le voy a presentar, el número 1, Mateo 4:21. Mateo 4:21 dice: pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacob hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Mire qué estaban haciendo. Y remendaban sus redes y los llamó. Esa palabra que está subrayado con blanco, remendaban sus redes y los llamó. Esa palabra es preparar, esa palabra es perfeccionar. El término que le acabo de mencionar, la voz griega. Y eso significa preparación. Entonces aquí de una vez vamos seleccionando, ¿verdad? Y poniendo ahí el punto a esto. Que este primer versículo se refiere al ministerio evangelístico, ¿verdad? ¿Por qué se refiere al ministerio evangelístico? Porque acuérdense que cuando Jesús los llamó a ellos, dice que ellos estaban limpiando sus redes, como en este caso acá estaban remendando sus redes. Y entonces se acuerda que le dijo a Pedro, sígueme, ven en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. Síganme y yo los haré pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces fue este momento. Y este va muy íntimamente relacionado con el ministerio del evangelista. Porque una de las cosas que hace el evangelista es tirar la red. Tirar la red ahí, ¿verdad? En el mar, en el lago, y pescar. Eso se llama pescador de hombres. Un hombre evangelista, una iglesia evangelista. Y eso tiene que ser perfeccionado. Eso tiene que ser preparada la iglesia, ¿verdad? Y en este sentido, llevar la comisión, hacer la obra de evangelismo en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Y aquí lo comenzamos a aplicar ya, ¿verdad? Comenzamos a aplicar que la iglesia tiene que ser evangelista. Y esta es una unción de preparación, pero se tiene que perfeccionar en la iglesia. Porque el Señor no viene por una iglesia desocupada. Él viene por una iglesia, por un pueblo que está ocupado en hacer la obra. ¿Se acuerda? 4:11 de Efesios. Hacer la obra del ministerio. Estaba trabajando. Entonces tenemos que hacer ese trabajo. Y este ministerio, esta unción nos equipa y se relaciona. Entonces aquí el punto es, hermanos, que nuestras redes tienen que ser remendadas. O sea, perfeccionadas. Nuestras redes tienen que ser completadas, preparadas, así como vimos el término ahí, ¿verdad? Completar, preparar, restaurar. Tienen que ser restauradas esas redes, ¿verdad? Entonces eso es lo que se está refiriendo este verso acá, en la primera unción del ministerio quíntuple, ¿verdad? Hay que remendar las redes para poder estar bajo esa unción, bajo esa administración y ser preparados como santos, ¿verdad? Porque el tema ese es la preparación de los santos, ¿verdad? Entonces luego de eso le presento el segundo versículo, que es Lucas 6:40. Lucas 6:40, que dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado
será como su maestro. Mire eso. Repito, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esto es fácil de deducir, ¿verdad? Esto es de cajón, como dicen los abogados, ¿verdad? Este es de cajón. Todo mundo lo sabe, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Mire de quién está hablando. De un maestro y de un discípulo. Es fácil deducirlo, ¿verdad? ¿A qué ministerio pertenece este discípulo, esta preparación, este perfeccionamiento? Al ministerio del maestro, a la unción magisterial, ¿verdad? De las 5 unciones, los 5 ministerios, que son los que están preparando a los santos. Entonces, ¿en qué otra cosa tiene que ser preparada, perfeccionada la iglesia, el pueblo de Dios, en este tiempo? Hermano, en el discipulado. El discipulado está relacionado con el ministerio magistral, ministerio del maestro. Ahí lo dice, mire. El discípulo no es superior a su maestro. Ahí los menciona los dos de una vez, ¿va? Pero es un discipulado. Mas todo el que fuere, mire, perfeccionado, preparado, catartizado, será como su maestro. Entonces creemos que sí, la Biblia lo que nos está diciendo es, ¿quieres llegar a ser como tu doctor, como tu entrenador, como tu maestro? Discipúlate, déjate discipular, aprende la doctrina, no desprecies el conocimiento, no desprecies el entendimiento que viene de un ministerio magistral, y prepárate, porque algún día puedes llegar a ser como tu maestro. Ahí lo dice, mire. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahí está, bien clarito, ¿verdad? Tanto el evangelista, ¿va? La anterior que vimos, de remendar las redes, como esta del discipulado. Allá había que remendar las redes, y aquí hay que prepararse como discípulo, ¿verdad? En el discipulado de Cristo. Qué lindo esto, ¿verdad? Ya son 2. Y eso, alguien dirá, ¿y eso me va a preparar para irme en el rapto de la iglesia? Sí, la Biblia dice que sí. Por eso estamos apuntalando a 5 unciones, porque Él constituyó a 5. Y esa va a ser la preparación, el perfeccionamiento que Él espera para dar la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Si esto hacemos, somos candidatos a ser arrebatados en el rapto de la iglesia. ¿Estás preparado? Entonces te vas. Por eso dice el profeta Amós, ¿verdad? Prepárate para el encuentro con tu Dios. Oiga esa palabra, prepárate. ¿Y cómo se llama el tema? La preparación de los santos. Si nos preparamos, vamos a tener el encuentro con nuestro Dios. Libro del profeta Amós. Búsquelo en todo Amós ahí. Yo no tengo el versículo aquí, pero usted búsquelo en una buena concordancia y va a ver que ahí está ese versículo. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Dicho eso, yo paso al siguiente slide. Romanos 9:22. Y este solo lo voy a leer así rapidito porque por el tiempo y porque este no se refiere a un ministerio, sino que lo que le quiero mostrar aquí es lo siguiente. Dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, mire, preparados para destrucción? Oiga eso, hasta para la destrucción tiene que haber una preparación. Y nosotros no somos llamados a destrucción, hermano. Nosotros somos llamados a bendición como pueblo de Dios, como iglesia. Pero qué tremendo, me llamó la atención este versículo y lo puse. Porque imagínense, si las cosas malas llevan preparación, llevan un tiempo, ¿cuánto más no lo bueno? ¿Verdad?
Entonces aquí está hablando de vasos de ira. Pero dice que hasta esos vasos de ira tienen que ser preparados. ¿Para qué? Ahí lo dice. Para destrucción, o sea, para destruirlos. Qué cosa más tremenda esa. Ahora, ¿cuánto más nosotros estamos siendo preparados, hermano, para hacer un reino de sacerdotes santos, gente santa? Y el Señor Jehová lo dijo, para que seáis míos, para que seáis míos. ¿No será que eso también va a llevar preparación, hermanos? Amigos, los que me escuchen, pueblo en general del Señor, repito, de otras denominaciones, puede haber gente escuchando de la Asamblea de Dios, del Evangelio completo, de Siloé, del Calvario, no sé. Pero sabe que de todos modos esto que hablamos es Biblia, es la sana doctrina, es el Evangelio de Cristo, céntrico. No es para una X o Y denominación, esto es para el cuerpo de Cristo entero. Porque todos debemos de ser perfeccionados para dar la estatura del varón perfecto. Entonces, ese versículo lo puse y me llamó la atención, pero quiero seguir entonces con los ministerios. 1 Corintios 1:10, que dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, mire, perfectamente unidos, perfectamente unidos, perfectamente unidos, en una misma mente y en un mismo parecer. ¡Qué tremendo! Ahora resulta que también la unidad, según este versículo, tiene que ser perfeccionada. ¿Qué quiere decir? Que en la preparación de los santos, la iglesia tiene que ser perfeccionada en la unidad. ¿Verdad? Y ahora que estamos en el año de la reconciliación, nosotros, ¿verdad? Los de ministerios deben de ser, ¿verdad? Los que han estado peleados, hermano, se tienen que reconciliar. Tienen que pedir reconciliación, tienen que pedir perdón. Porque es el año de la reconciliación. Y mire que en qué momento nos cayó. En el momento en que cae una pandemia. Y el que no pide perdón y no se sabe reconciliar, ay, hermano, ¿qué le puede esperar? Pero aquí mi Biblia dice, mire, que tiene que haber un perfeccionamiento en la unidad. Y hermano, y para estar unidos, para estar en unidad, para vivir así, vamos a tener que tener carácter para pedir perdón y saber reconciliarnos con la familia primero, ¿va? Porque es en la casa que estamos ahora todos metidos. Y mire que nos volvió a caer otra vez el estado otra vez de calamidad y el toque de queda de 24 horas metidos en la casa, todos. Y hay que ponerse a cuentas con el Señor, ¿va? Y con la familia y después con los hermanos. Y si es que habíamos tenido una diferencia con los hermanos, con la iglesia, entonces mire, tiene que haber un perfeccionamiento de la unidad. ¿A qué ministerio pertenece? Pertenece al ministerio que fue llamado, vale la redundancia, que llame a la unidad, que es el ministerio apostólico. El ministerio del apóstol es el que ya está por Dios delegado para que llame a la unidad. Amén. Entonces, hoy nuestro apóstol, nuestro pastor general, ha hecho un llamado. ¿Y cuál es el llamado que ha hecho? Año de reconciliación, todos a la unidad. Pero ¿quién dio el decreto? Dios. ¿Y quién lo proclamó? Los apóstoles, el ministerio apostólico. De tal manera que no tenemos excusa, ¿verdad? No tenemos para decir, yo no vivo en unidad. A mí no me gusta la unidad. No, aquí lo dice. Y nuestra cobertura lo ha proclamado. Y para todas las denominaciones, ¿verdad? El cuerpo de Cristo que quieran aceptar este decreto que nuestro pastor hizo en la vigilia
de 2019 a las 12 de la noche. Para ustedes también es. Recíbanlo, año de reconciliación. Recíbanlo, perfeccionamiento de unidad, que lo hizo un siervo llamado, ¿verdad?, a ese ministerio. Entonces, para la gloria de Dios, ahí sí que, ¿ya? Entonces, seguimos avanzando. Primera Tesalonicenses 3:10. Primera Tesalonicenses 3:10 dice: orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y mire, completemos, catarticemos lo que falte a vuestra fe. Parafraseado ahí, ¿verdad? Perfeccionemos lo que falte a vuestra fe. Entonces, ¿qué otra cosa tiene que ser perfeccionada para que sean preparados los santos? ¿Qué otra cosa tiene que ser perfeccionada en la iglesia? La fe. Ahí lo dice. A medio versículo, para que veamos vuestro rostro y completemos. Ahí se usa el término, ¿verdad? Perfeccionamiento, restauración, completar. Aquí dice: completemos lo que falte a vuestra fe. Ahora, esto lo hace otro de las unciones, otro de los ministerios. ¿Qué ministerio es ese? El que contribuye, guiado por el Espíritu Santo, a completar la fe de los creyentes, de los hijos de Dios. Entonces, también eso tiene que ser completado, hermanos. Tiene que ser preparado ahí, tiene que ser perfeccionado en el pueblo de Jehová, para que estemos completamente unidos, preparados, estemos llegando a la estatura, a la plenitud de Cristo, ¿verdad? Acuérdense, estamos en Efesios 11, 4:11, 4:12, 4:13 y todo lo que sigue para abajo. Porque dice la Biblia, más ahí en el contexto de ese capítulo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, de hombres que emplean el estratagema del engaño con astucia. Mire, ¿para qué es? Para que no nos engañen, para que no nos vayan a desviar con una herejía, con una doctrina de hombres. Porque aquí está entonces la palabra entre nosotros, sin lugar a perderse. Entonces, completar vuestra fe, lo que falte. Entonces le falta algo a la fe. ¿Ya ve? ¿Qué le falta? Es una de las cosas que le pueden faltar a la fe, son las obras, ¿verdad? Porque por eso dice el apóstol Santiago, que vuestra fe, dice, tenga obras. Estoy parafraseando ahí, Santiago habla de eso. Y dice que como Abraham, que fue justificado por la fe, pero también por las obras. ¿Te acuerdas? Tuvo fe de llevar a Isaac allá al monte Moria a sacrificarlo. El padre Abraham, el padre de la fe, pero también lo iba a sacrificar con el puñal. Dios lo detuvo, ¿verdad? El ángel le dijo: detente, Abraham, ahora conozco que temes a Jehová. Fe y obras. Y entonces dice que le falta algo a la fe, y una de esas cosas es obras, porque dice la Biblia en Santiago siempre: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Y eso para contribuir a eso lo hace un ministerio llamado el ministerio pastoral, que te enseña, ministerio pastoral que te lleva y te señala los puntos que necesitas para que tu fe se vaya complementando y se vaya ampliando. Amén. Hasta que se haga una fe bien sólida. Entonces esa unción corresponde aquí al ministerio pastoral. Amén. Creo que falta uno. Sí, Mateo 21:16. Yo creo que este es el último. Mateo 21:16. Que dice: y le dijeron
oyen lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Oiga, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste, amén, preparaste, restauraste la alabanza. Aquí se emplea entonces la palabra. Entonces, ¿qué otra cosa tiene que ser perfeccionada en los santos, hermano? En la iglesia, en el pueblo de Jehová. La alabanza. La alabanza a Dios. ¿Y cómo tiene que llegar a ser esa alabanza? Bueno, para empezar, lo hemos visto en otro tema, tenemos que aprender a ser adoradores en espíritu y verdad. Y tenemos que dar una alabanza como lo detalla el libro de la Revelación, Apocalipsis. Tenemos que revisar la adoración de los ancianos, de los 24 ancianos. Tenemos que revisar el canto de Moisés, el canto del Cordero. Tenemos que revisar todos los que adoran ahí en el cielo. Y de esa manera tiene que ir siendo perfeccionada la alabanza. Y eso nos lo va a enseñar un ministerio que se llama el ministerio profético, que tiene mucho que ver con la alabanza y la restauración del tabernáculo de David. Acuérdense que David era un profeta de Dios. ¿Y dónde es que el Señor les refirió este pasaje cuando les dijo, cuando le dijeron, no oyes lo que esto dice? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis. ¿Dónde tenían que leer los fariseos? En los salmos, ¿verdad? Que dice de la boca de los niños, creo que es el Salmo 2 si no estoy mal. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste, dice otra versión. Y dice, perfeccionaste la alabanza, ¿verdad? Entonces, eso corresponde al ministerio profético, una alabanza profética, una adoración profética que nos lleve al tercer cielo, al lugar santísimo, y ahí podamos nosotros seguir siendo perfeccionados para que fluya la alabanza, la adoración en espíritu y verdad. Acuérdense el verso, ¿va? Evangelio según San Juan, capítulo 4. Ahora la hora es y la hora viene, cuando el Padre dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Eso lo hemos tocado, pero eso le corresponde entonces a esta unción. Y por último, a llegar al final, se complete esto y estemos listos para el encuentro con nuestro Señor. Acuérdense, el profeta Amós tiene tarea de buscar ese versículo que dice en el profeta Amós, prepárate para el encuentro con nuestro Dios, para el encuentro con tu Dios. Entonces, para ir cerrando esta reflexión acá, 1 Pedro 5:10, esta es una carrera. Por eso fue que le puse un atleta ahí, ¿eh? Porque esta es una carrera. Pablo lo describe así. Y dice que tenemos que correr con paciencia esta carrera, ¿verdad? En la carta a los Hebreos. Entonces, 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, mire, os perfeccione. Ahí está, ¿eh? Él mismo. Ahí está, y yo hasta el toque final. Él mismo, ¿quién Él mismo? Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Él mismo os perfeccione, catartizo, prepare, perfeccione, restaure, complete y afirme, 2, fortalezca, 3 y establezca, 4. 4 cosas para darle el equilibrio a la iglesia, ¿verdad? Para que, como decíamos que dice Efesios, para que no seamos niños fluctuantes, llevados de un lado a otro por vientos de doctrina. No, un equilibrio. 4 cosas: perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Las 4 patas de la mesa, las 4 patas de la silla, no se cae, tiene un equilibrio, ¿verdad? Los 4 pilares.
Son esas 4 cosas. Y entonces vamos a estar preparados, ¿verdad? Entre toda la obra que el Espíritu Santo va a hacer a través de los ministerios. Para esto que le llamamos desde un principio la preparación de los santos. Y ahí tendríamos que terminar y resumir. Amén. Entonces, esas 5 cosas que vimos, ¿verdad? Primero, remendar las redes, ¿verdad? Ser perfeccionados en el discipulado. Las redes evangelista, ¿va? Discipulado, maestro. Perfeccionamiento en la unidad entre nosotros. El apóstol. Unción del apóstol. Completar nuestra fe. Ministerio pastoral. Y por último, el que vimos, ser perfeccionados en la alabanza, una unción profética que nos lleve a esa dimensión. Entonces estaremos listos. Como dice acá este verso, miren, mas el Dios de toda gracia. Él va a dar el toque final. Es decir, que nosotros vamos a hacer lo que podemos hacer de nuestra consagración. Y cuando Él venga, en ese momento, nos va a dar el toque final de la perfección para poder llevarnos y trasladarnos. Es decir, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y nos vamos con Él. Hacemos una palabra de oración y que quede esta sabiduría de la palabra en tu corazón, hermano, y cuerpo de Cristo, y amigos, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias esta hora. Bendito sea tu nombre. No rechazamos el conocimiento, no rechazamos el perfeccionamiento ni la preparación. Bendecimos en tu nombre a la iglesia, al pueblo de Jehová. Guárdales en este tiempo con tu Santo Espíritu, cúbrelos, envía tus ángeles y que un espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre cada uno de ellos. Que esta palabra sea implantada por el Espíritu Santo en cada corazón. Que esta palabra, que esta doctrina preciosa sea como clavos hincados, como aguijones, como las palabras, los dichos de un apóstol, dados por un maestro y un pastor de la congregación. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Guárdalos y bendícelos. Gloria a Dios. Será hasta una próxima vez, hermanos. Dios me los bendiga y los guarde mucho en este tiempo